Una empleada de limpieza que nunca pisó una escuela fue contratada en la mansión de un millonario. Su hijo de 10 años no había hablado una palabra en 2 años, en pocas semanas. El niño estaba conversando en 10 idiomas diferentes. Cuando la familia descubrió la verdadera identidad de esta mujer, todo cambió para siempre de manera que nunca pudieron imaginar. Una historia de pérdida, sanación y el poder transformador del amor. Prepárate porque esta historia va a tocar las fibras más profundas de tu corazón. Suscríbete al canal. Deja tu me gusta en este video y comenta desde donde nos estás viendo. Carmen nunca imaginó que sus manos, curtidas por décadas de limpiar suelos ajenos, serían las mismas que abrirían las puertas de un mundo completamente nuevo para alguien más. Llegó a la mansión de los Herrera un martes gris de octubre, cuando las hojas comenzaban a caer y el aire olía a promesas de lluvia. No llevaba más que una pequeña maleta de cartón y un corazón lleno de historias que nadie le había preguntado jamás. La señora Esperanza, el ama de llaves, la recibió con la misma cortesía fría que reservaba para todos los empleados nuevos. Carmen tenía 53 años, aunque su rostro parecía guardar secretos de muchas más primaveras. Sus ojos, del color del café recién molido, brillaban con una luz particular que la señora Esperanza no supo interpretar en ese primer encuentro. La casa de los Herrera se alzaba como un gigante de piedra en el barrio más exclusivo de la ciudad, 3 pisos de elegancia que Carmen observó desde el patio trasero, donde le habían asignado una pequeña habitación junto a las otras empleadas. Doña Mercedes Herrera era conocida en todos los círculos sociales por sus obras de caridad y su exquisito gusto para las fiestas. Don Ricardo, su esposo, había construido un imperio inmobiliario que se extendía por toda la región. Pero había algo en esa familia que Carmen percibió desde el primer día. Algo que no se podía limpiar con detergente ni ordenar con dinero. Era una tristeza silenciosa que flotaba por los pasillos como el aroma de las flores marchitas. El primer encuentro con Diego cambió todo, aunque ninguno de los dos lo supo en ese momento. Carmen estaba limpiando los cristales del salón principal cuando vio al niño sentado en las escaleras de mármol. Tenía 10 años, según le había contado la señora Esperanza, pero sus ojos parecían cargar el peso de alguien mucho mayor. Diego no hablaba, no con palabras. Al menos, los médicos habían diagnosticado un trastorno del habla severo después de un trauma que nadie se atrevía a mencionar en voz alta. Carmen lo observó durante varios minutos, notando cómo el pequeño movía los labios sin sonido, como si estuviera conversando con alguien invisible. Sin pensarlo mucho, Carmen comenzó a tararear una canción que su abuela solía cantarle cuando era niña en los campos de Andalucía. Era una melodía en español antiguo, mezclada con palabras en árabe que habían sobrevivido siglos en la memoria de su familia. Diego levantó la cabeza al escuchar aquellos sonidos extraños y hermosos. Sus ojos se encontraron con los de Carmen a través del cristal que ella limpiaba, y por primera vez en meses, el niño sonrió. No era una sonrisa completa, pero era suficiente para que Carmen sintiera un pequeño temblor en el pecho, como si algo importante acabara de despertar. Esa noche, mientras preparaba su cena en la pequeña cocina de los empleados, Carmen pensó en la sonrisa de Diego. Le recordó a su propio hijo, Miguel, que había perdido cuando era apenas un adolescente en un accidente que prefería no recordar. Desde entonces había trabajado en casas de familia, siempre en silencio, siempre invisible, cargando dentro de su alma un dolor que había aprendido a convertir en algo útil. Quizás por eso había desarrollado esa extraña habilidad de entender idiomas sin haberlos estudiado formalmente. Escuchaba a las familias inmigrantes en los barrios donde trabajaba, repetía sonidos en su mente, conectaba emociones con palabras hasta que todo cobraba sentido. Durante las siguientes semanas, Carmen estableció una rutina silenciosa. Limpiaba la casa de los Herrera con la misma dedicación que había puesto en todos sus trabajos anteriores. Pero ahora había algo diferente. Cada vez que pasaba cerca de Diego, cantaba en voz baja canciones en diferentes idiomas. Italiano, que había aprendido de la familia Romano, donde trabajó 5 años, francés que captó de las películas que veía la señora Claudette en su antiguo empleo, portugués de las conversaciones telefónicas que escuchaba cuando trabajaba para los da Silva. Carmen no sabía leer ni escribir en esos idiomas, pero los hablaba con una fluidez que nacía del corazón más que de los libros. Diego comenzó a seguirla discretamente por la casa. Al principio, la señora Esperanza se preocupó al ver al niño rondando por lugares donde normalmente no iba, pero Carmen le aseguró que no había problema. El pequeño se sentaba en una esquina mientras ella trabajaba y poco a poco comenzó a mover los labios siguiendo las melodías que Carmen cantaba. No emitía sonidos aún, pero sus ojos brillaban con una curiosidad que había estado dormida durante demasiado tiempo. El primer acontecimiento que cambió las cosas de manera visible ocurrió un jueves por la mañana. Carmen estaba puliendo los marcos de plata en el comedor cuando Diego se acercó y en un susurro casi inaudible repitió una palabra en italiano que ella había cantado el día anterior. Carmen se detuvo con el paño de limpieza suspendido en el aire y miró al niño con asombro. Diego había dicho bambino con una pronunciación perfecta, como si hubiera nacido en las calles de Roma.
Carmen se agachó hasta quedar a la altura del niño y le respondió en italiano, con voz suave y llena de emoción. Diego sonrió y repitió otras 2 palabras que recordaba de las canciones. La noticia llegó a oídos de doña Mercedes esa misma tarde. Cuando la cocinera mencionó casualmente que había escuchado a Diego hablando palabras extrañas con la nueva empleada de limpieza, doña Mercedes subió inmediatamente al segundo piso, donde encontró a su hijo sentado en el suelo de la biblioteca, escuchando a Carmen mientras ella limpiaba los libros antiguos y narraba cuentos en voz baja, mezclando español con pequeñas frases en otros idiomas. Lo que vio la dejó sin palabras. Diego no solo escuchaba atentamente, sino que participaba en la conversación, respondiendo con gestos y algunas palabras sueltas en diferentes lenguas. Esa noche, doña Mercedes tuvo una conversación larga con don Ricardo. Hacía años que no veían a su hijo tan animado, tan conectado con alguien. Los mejores terapeutas del país habían trabajado con Diego sin obtener resultados significativos. Los médicos habían sugerido que el trauma emocional que había causado su mutismo selectivo requeriría años de tratamiento especializado. Sin embargo, en pocas semanas, una empleada de limpieza sin educación formal había logrado que el niño no solo hablara, sino que lo hiciera en idiomas que ninguno de los padres dominaba. Don Ricardo decidió observar personalmente lo que estaba ocurriendo. Al día siguiente, se escondió detrás de las cortinas del salón y presenció algo que lo conmovió profundamente. Carmen no solo hablaba con Diego en diferentes idiomas, sino que había creado un sistema de aprendizaje completamente intuitivo. Usaba objetos de la casa para enseñar palabras. Inventaba historias que combinaban sonidos y emociones, y sobre todo, trataba a Diego no como un niño con problemas, sino como un pequeño explorador, descubriendo tesoros lingüísticos. La primera gran controversia surgió cuando la señora Esperanza expresó sus dudas sobre las verdaderas intenciones de Carmen. En sus años de experiencia, había visto empleadas que intentaban ganarse el favor de las familias adineradas fingiendo habilidades especiales. Le parecía sospechoso que una mujer sin educación formal pudiera hablar tantos idiomas con fluidez. Don Ricardo, sin embargo, estaba más interesado en los resultados que en las credenciales. Su hijo estaba hablando por primera vez en 2 años, y eso era lo único que importaba. Carmen, por su parte, comenzó a sentir la presión de las miradas curiosas y las conversaciones susurradas entre los otros empleados. Sabía que su situación era delicada. No tenía certificados que avalaran sus conocimientos, no había estudiado en universidades prestigiosas ni había tomado cursos de idiomas. Su sabiduría venía de una fuente diferente, más profunda y más antigua. Venía de haber escuchado el mundo con el corazón abierto, de haber recogido palabras como flores silvestres en cada lugar donde había trabajado. Una tarde de noviembre, mientras la lluvia golpeaba los ventanales de la biblioteca, Diego le preguntó a Carmen por qué sabía tantos idiomas si nunca había ido a la escuela. Carmen se sentó junto al niño, con las manos aún húmedas del agua de limpiar, y le contó una versión simplificada de su historia. Le habló de su infancia en un pequeño pueblo donde confluían familias de diferentes nacionalidades. Le contó cómo había aprendido a escuchar no solo las palabras, sino las emociones que las acompañaban. Diego escuchó fascinado, haciendo preguntas en una mezcla de español y italiano que solo Carmen parecía entender perfectamente. Fue en ese momento cuando doña Mercedes entró en la biblioteca y los encontró compartiendo esa conversación íntima. Algo en la forma en que Carmen trataba a su hijo con respeto y cariño genuino la conmovió hasta las lágrimas. Se dio cuenta de que había estado tan preocupada por encontrar la solución perfecta para Diego que había olvidado que a veces las respuestas más poderosas vienen envueltas en paquetes inesperados. El crecimiento de Diego fue evidente para toda la familia. No solo estaba hablando más cada día, sino que su personalidad florecía como una planta que finalmente recibe la luz solar adecuada. Comenzó a interactuar más con sus padres. Aunque seguía reservando su comunicación más fluida para Carmen, era como si ella hubiera encontrado la llave de un mundo interior que había estado cerrado durante demasiado tiempo. Los otros empleados de la casa también notaron el cambio. Diego, que antes permanecía encerrado en su habitación la mayor parte del tiempo, ahora se paseaba por toda la mansión con una energía nueva. Saludaba a la cocinera en francés, le decía buenos días al jardinero en portugués, y ayudaba a Carmen con sus tareas mientras practicaba palabras en alemán que ella le había enseñado esa misma mañana. Don Ricardo comenzó a cuestionar muchas de sus creencias sobre la educación y el conocimiento. Había invertido fortunas en los mejores especialistas, había enviado a Diego a clínicas privadas, había probado todas las terapias modernas disponibles. Sin embargo, una mujer humilde, sin títulos universitarios, había logrado más en pocas semanas que todos los profesionales juntos en 2 años. Era una lección de humildad que el exitoso empresario no esperaba recibir. La transformación de Diego no pasó desapercibida en el círculo social de los Herrera. Durante una cena con otros matrimonios adinerados, doña Mercedes mencionó orgullosamente que su hijo estaba aprendiendo varios idiomas con una tutora muy especial.
Las preguntas sobre la identidad y credenciales de esa tutora la pusieron en una situación incómoda. No podía decir que se trataba de su empleada de limpieza sin educación formal, pero tampoco quería mentir sobre los extraordinarios progresos de Diego. Carmen intuía que su situación se estaba volviendo más complicada. Las miradas de algunos empleados habían cambiado y ocasionalmente escuchaba comentarios susurrados sobre la mujer que se creía más de lo que era. Sin embargo, su preocupación principal seguía siendo Diego. El niño había desarrollado una confianza especial en ella, y Carmen sabía que cualquier cambio brusco en su rutina podría afectar negativamente su progreso. Una mañana de diciembre, mientras Carmen preparaba los materiales para la sesión diaria con Diego, la señora Esperanza se acercó con una expresión seria. Le informó que don Ricardo quería hablar con ella en su despacho esa misma tarde. Carmen sintió un nudo en el estómago, preguntándose si había llegado el momento de enfrentar las consecuencias de su situación irregular. Había trabajado en suficientes casas para saber que los empleados como ella eran fácilmente reemplazables, especialmente cuando comenzaban a destacar demasiado. El encuentro con don Ricardo en su despacho fue diferente de lo que Carmen había imaginado. El hombre la recibió con cortesía. Le ofreció asiento y, para su sorpresa, le agradeció por todo lo que había hecho por Diego. Sin embargo, también le expresó sus dudas sobre la sostenibilidad de la situación actual. Diego estaba progresando maravillosamente, pero don Ricardo necesitaba entender mejor cómo y por qué estaba ocurriendo este milagro educativo. Carmen respondió con honestidad, explicando su historia personal y su método de enseñanza intuitivo. Le contó cómo había perdido a su propio hijo años atrás y cómo esa pérdida la había sensibilizado para entender el dolor y las necesidades de otros niños. Don Ricardo escuchó atentamente, observando la sinceridad en los ojos de Carmen y la pasión genuina con la que hablaba sobre el progreso de Diego. Al final de esa conversación, don Ricardo tomó una decisión que sorprendió a Carmen. En lugar de terminar su empleo, le propuso formalizar su papel como tutora especial de Diego. No sería más una empleada de limpieza que enseñaba idiomas en su tiempo libre, sino una educadora reconocida con un salario apropiado y el respeto que merecía. Carmen se sintió abrumada por la propuesta, pero también preocupada por las expectativas que esto podría crear. Esa noche, Carmen caminó por los jardines de la mansión, reflexionando sobre la oferta de don Ricardo. Por un lado, significaba una oportunidad de cambiar su vida y dedicarse completamente a lo que realmente amaba hacer. Por otro lado, temía que formalizar su relación con la familia pudiera cambiar la dinámica especial que había desarrollado con Diego. Había algo mágico en sus encuentros casuales, en las lecciones improvisadas entre tareas de limpieza, en la naturalidad con la que habían construido su propio mundo de comunicación. Al día siguiente, Carmen compartió sus dudas con Diego durante su sesión matutina en la biblioteca. El niño, con la sabiduría que a veces poseen los más pequeños, le dijo en una mezcla de español e italiano que lo importante no era el título que ella tuviera, sino que siguiera siendo la misma persona que le había enseñado a encontrar su voz. Sus palabras, dichas con una pronunciación cada vez más clara, tocaron el corazón de Carmen de una manera que ningún contrato formal podría hacer. La decisión de Carmen de aceptar la propuesta de don Ricardo marcó el inicio de una nueva etapa para toda la familia Herrera. Se organizó un pequeño estudio en el segundo piso de la mansión, equipado con mapas, libros y materiales didácticos que Carmen eligió cuidadosamente. Sin embargo, mantuvo su enfoque original de enseñanza basado en canciones, cuentos y conversaciones naturales que hacían que el aprendizaje fuera una aventura diaria. Diego floreció en este nuevo ambiente. Su vocabulario en diferentes idiomas crecía cada semana, pero más importante aún, su confianza en sí mismo se fortalecía día tras día. Comenzó a participar en las conversaciones familiares durante las comidas, sorprendiendo a sus padres con comentarios inteligentes y preguntas curiosas sobre el mundo. Carmen había logrado no solo que hablara, sino que pensara en múltiples idiomas, creando conexiones mentales que enriquecían su comprensión del mundo. El primer desafío serio llegó cuando doña Mercedes sugirió que Diego debería tomar exámenes oficiales para validar sus conocimientos. Carmen sabía que los métodos tradicionales de evaluación no capturarían la verdadera esencia de lo que Diego había aprendido. Su enseñanza no se basaba en memorización de reglas gramaticales o vocabulario técnico, sino en la comprensión emocional y cultural de cada idioma. Era una forma de conocimiento más profunda, pero también más difícil de medir según estándares convencionales. La tensión aumentó cuando algunos amigos de la familia comenzaron a hacer preguntas más específicas sobre los métodos de enseñanza de Carmen. Algunos sugerían que Diego debería ser evaluado por profesionales para asegurar que su educación cumpliera con los estándares académicos apropiados. Carmen se sintió presionada por primera vez desde que había comenzado a trabajar con Diego, temiendo que su falta de credenciales formales pudiera ser vista como una desventaja para el niño. Una tarde, mientras Carmen organizaba los materiales en el estudio, escuchó una conversación entre doña Mercedes y una amiga íntima.
La amiga expresaba sus dudas sobre la conveniencia de confiar la educación de Diego a alguien sin formación académica. Sugería que, aunque los resultados fueran evidentes, era irresponsable no complementar la enseñanza de Carmen con la supervisión de profesionales certificados. Carmen sintió que su trabajo y su valor estaban siendo cuestionados, no por falta de resultados, sino por falta de papeles que validaran lo que claramente funcionaba. Esa misma noche, Carmen tuvo una conversación honesta con don Ricardo sobre las presiones externas que estaba sintiendo. Le explicó que entendía las preocupaciones de otros padres y profesionales, pero que también creía firmemente en la efectividad de su método. Don Ricardo, que había observado de cerca la transformación de su hijo, le aseguró que la familia respaldaba completamente su trabajo. Independientemente de las opiniones ajenas, el apoyo de don Ricardo fortaleció la confianza de Carmen, pero también la hizo reflexionar sobre la responsabilidad que había asumido. No se trataba solo de enseñar idiomas a un niño, sino de demostrar que el conocimiento y la sabiduría pueden tomar formas muy diferentes de las tradicionalmente reconocidas. Era una batalla silenciosa entre el saber formal y la intuición educativa, entre los títulos académicos y la conexión humana genuina. Carmen decidió documentar su método de enseñanza no para validar su trabajo ante los críticos, sino para preservar y compartir lo que había descubierto durante su tiempo con Diego. Comenzó a escribir, con la ayuda de doña Mercedes, un diario detallado de sus técnicas, observaciones y reflexiones sobre el proceso de aprendizaje del niño. Era una forma de honrar no solo su propio trabajo, sino también el extraordinario progreso de Diego. Mientras el invierno se acercaba a su fin, la relación entre Carmen y Diego había evolucionado hasta convertirse en algo más que una simple relación tutor-estudiante. Carmen había encontrado en Diego el hijo que había perdido, y Diego había encontrado en Carmen la comprensión y paciencia que necesitaba para florecer. Era una conexión que trascendía las diferencias de clase social, educación formal y expectativas convencionales. El ambiente en la mansión Herrera había cambiado completamente desde la llegada de Carmen. Los pasillos que antes resonaban con silencio ahora se llenaban con las voces de Diego practicando diferentes idiomas. Las risas durante las sesiones de aprendizaje y las conversaciones animadas durante las comidas familiares. Carmen había traído consigo no solo conocimiento lingüístico, sino también calidez humana que había sanado heridas que nadie sabía que existían. Sin embargo, Carmen sabía que su historia con la familia Herrera estaba lejos de terminar. Había secretos en su pasado que aún no había compartido, desafíos que tendría que enfrentar y decisiones difíciles que podrían cambiar todo lo que había construido. Pero por ahora, mientras observaba a Diego practicar alemán con la cocinera y francés con el jardinero, Carmen se permitía sentir algo que no había experimentado en años, la satisfacción profunda de haber encontrado su verdadero propósito en la vida. La primavera llegó a la mansión Herrera con una energía renovada que parecía reflejarse en cada rincón de la casa. Diego había cumplido 11 años en marzo, y su fiesta de cumpleaños fue la primera en años donde realmente participó activamente. Sorprendió a todos los invitados cuando se dirigió a cada uno en su idioma nativo, saludó en inglés a los socios americanos de su padre, conversó en francés con la esposa del embajador, y hasta intercambió algunas frases en mandarín con el chef que doña Mercedes había contratado especialmente para la ocasión. Carmen observaba desde una discreta distancia, sintiendo una mezcla de orgullo y preocupación al ver cómo Diego se había convertido en el centro de atención. Después de la fiesta, doña Mercedes se acercó a Carmen con una expresión que no había visto antes. Era una mezcla de gratitud y algo más profundo, algo que parecía bordear la vulnerabilidad. Le contó que durante años había sentido que había fallado como madre, que no había podido conectar con su propio hijo de la manera que Carmen lo había hecho en pocos meses. Carmen escuchó en silencio, reconociendo en esas palabras el dolor de una mujer que había tenido todo en la vida excepto la capacidad de llegar al corazón de su hijo. La confesión de doña Mercedes abrió una nueva dimensión en la relación entre las dos mujeres. Carmen comenzó a entender que su papel en esa familia iba más allá de enseñar idiomas a Diego. Sin darse cuenta, se había convertido en un puente entre el niño y sus padres, traduciendo no solo palabras sino emociones que habían permanecido mudas durante demasiado tiempo. Era una responsabilidad que Carmen no había buscado, pero que aceptó con la misma naturalidad con la que había aceptado todo lo demás en su vida. Durante las siguientes semanas, Carmen notó cambios sutiles en la dinámica familiar. Don Ricardo comenzó a pasar más tiempo en casa, interesándose genuinamente por los progresos de Diego y pidiendo a Carmen que le enseñara algunas frases básicas en diferentes idiomas para poder comunicarse mejor con su hijo. Doña Mercedes, por su parte, empezó a participar ocasionalmente en las sesiones de aprendizaje, mostrando una curiosidad que había mantenido dormida durante años. Fue durante una de estas sesiones familiares cuando ocurrió algo que cambiaría el curso de la historia para siempre. Diego estaba practicando alemán cuando, sin previo aviso, mencionó algo sobre su hermana menor. Carmen se quedó helada.
En todos los meses que llevaba trabajando en la mansión, nunca había escuchado mencionar a ninguna hermana. Doña Mercedes palideció visiblemente y don Ricardo se puso de pie abruptamente, excusándose para atender una llamada urgente que claramente no existía. Esa noche, Carmen no pudo dormir. Las palabras de Diego resonaban en su mente como ecos de un secreto que no estaba destinada a conocer. Al día siguiente, mientras limpiaba la habitación que estaba al final del pasillo del segundo piso, una habitación que siempre había encontrado cerrada, notó que la puerta estaba entreabierta. La curiosidad, mezclada con una preocupación genuina por Diego, la llevó a asomarse. Lo que vio la conmovió hasta las lágrimas. La habitación estaba decorada para una niña pequeña. Las paredes rosa pastel, una cuna de madera tallada, juguetes cuidadosamente organizados en estantes que claramente no habían sido tocados en mucho tiempo. Sobre la cómoda había una fotografía de una niña hermosa de aproximadamente 3 años, con los mismos ojos expresivos de Diego. Carmen entendió inmediatamente por qué Diego había dejado de hablar. Porque la familia llevaba esa tristeza silenciosa como una segunda piel. La revelación sobre la hermana perdida de Diego cambió la perspectiva de Carmen sobre todo lo que había observado en la familia Herrera. El trauma que había causado el mutismo selectivo de Diego no era solo médico-psicológico, era profundamente emocional. El niño había perdido no solo a su hermana, sino también su voz, como si las palabras hubieran desaparecido junto con ella. Carmen sintió una conexión aún más profunda con Diego, reconociendo en su dolor el eco de su propia pérdida. Durante los días siguientes, Carmen observó a la familia con nuevos ojos. Notó cómo don Ricardo evitaba pasar por el segundo piso, como doña Mercedes mantenía ciertas puertas siempre cerradas, como los empleados más antiguos hablaban en susurros cuando creían que nadie los escuchaba. Era una casa llena de fantasmas de felicidad pasada, donde el éxito y la riqueza no habían podido sanar las heridas más profundas del alma. Carmen decidió abordar el tema con delicadeza. Durante una de sus sesiones con Diego, mientras practicaban italiano, le preguntó suavemente sobre sus recuerdos más felices. Diego comenzó a hablar, mezclando idiomas como solía hacer cuando se emocionaba, sobre los juegos que solía jugar con su hermana pequeña, sobre cómo le había enseñado sus primeras palabras en español, sobre los planes que tenían de viajar juntos por el mundo cuando fueran mayores. Carmen escuchó cada palabra, entendiendo que Diego había estado cargando no solo su propio dolor, sino también la responsabilidad de mantener viva la memoria de su hermana. Esa conversación marcó un punto de inflexión en el trabajo de Carmen con Diego. Se dio cuenta de que su progreso en los idiomas no era solo académico, sino terapéutico. Cada nueva palabra que aprendía era una forma de honrar a su hermana, de mantener vivos los sueños que habían compartido. Carmen adaptó su método de enseñanza para incluir esta dimensión emocional, ayudando a Diego a procesar su dolor a través del lenguaje y la expresión cultural. La transformación de Diego se aceleró de manera notable. No solo dominaba ya 6 idiomas con fluidez impresionante, sino que había comenzado a mostrar una madurez emocional extraordinaria para su edad. Carmen lo observaba interactuar con sus padres y veía cómo, poco a poco, se convertía en el puente que la familia necesitaba para sanar. Era como si las palabras que había aprendido en diferentes idiomas le hubieran dado herramientas para expresar emociones que no tenían nombre en español. Sin embargo, con este progreso también llegaron nuevos desafíos. La historia de Diego comenzó a llamar la atención fuera del círculo familiar. Un periodista especializado en educación se enteró del caso a través de contactos sociales y solicitó una entrevista. Don Ricardo se negó rotundamente, pero el interés mediático había despertado. Y Carmen comenzó a sentir una presión diferente, la de ser observada y juzgada por personas que no conocían la verdadera historia detrás del milagro. Durante una reunión familiar privada, don Ricardo expresó sus preocupaciones sobre la exposición pública. Temía que la atención mediática pudiera afectar negativamente a Diego, quien apenas estaba comenzando a sanar de sus tromes. Doña Mercedes, sin embargo, tenía una perspectiva diferente. Creía que la historia de Carmen y Diego podría inspirar a otras familias que enfrentaban desafíos similares. La tensión entre proteger la privacidad familiar y compartir una historia de esperanza se convirtió en una fuente de conflicto que nadie había anticipado. Carmen se encontró en el centro de esta controversia, sintiéndose responsable por haber traído atención no deseada a la familia que le había dado tanto. Sin embargo, también comenzó a reflexionar sobre el impacto más amplio de su trabajo. Si su método podía ayudar a otros niños como Diego, ¿tenía la obligación moral de compartirlo? Era una pregunta que la mantenía despierta por las noches, luchando entre su deseo de privacidad y su sentido de responsabilidad hacia otros que podrían beneficiarse de su experiencia. La situación se complicó cuando la señora Esperanza, motivada por celos profesionales y resentimiento hacia la nueva posición de Carmen en la familia, filtró información a conocidos sobre los métodos poco convencionales de enseñanza. Los rumores comenzaron a circular en los círculos sociales.
algunos positivos pero otros cargados de escepticismo y crítica hacia la familia por confiar la educación de su hijo a alguien sin credenciales formales. Una tarde de abril, mientras Carmen trabajaba con Diego en el jardín, fueron interrumpidos por la llegada inesperada de la doctora Patricia Mendoza, una reconocida psicopedagoga infantil que había sido contactada por amigos de la familia preocupados por la situación. La doctora Mendoza había venido a evaluar tanto a Diego como los métodos de Carmen, con la intención de determinar si el enfoque no tradicional estaba siendo beneficioso o potencialmente perjudicial para el desarrollo del niño. La evaluación fue tensa. La doctora Mendoza, aunque profesional y cortés, claramente tenía sus reservas sobre los métodos de Carmen. Realizó pruebas estandarizadas con Diego, evaluó su progreso lingüístico según criterios académicos tradicionales, y cuestionó a Carmen sobre su filosofía educativa y sus técnicas específicas. Carmen respondió con honestidad, pero sintió que cada respuesta era pesada y medida según estándares que no reflejaban la realidad de su trabajo con Diego. Los resultados de la evaluación fueron mixtos. Por un lado, la doctora Mendoza no podía negar el extraordinario progreso de Diego en términos de habilidades lingüísticas y desarrollo emocional. Por otro lado, expresó preocupaciones sobre la falta de estructura formal en la educación del niño y recomendó complementar el trabajo de Carmen con sesiones regulares de terapia profesional y evaluaciones pedagógicas periódicas. Esta recomendación creó una nueva tensión en la familia Herrera. Don Ricardo se sintió presionado por las expectativas sociales y las opiniones de expertos, mientras que doña Mercedes defendía firmemente el trabajo de Carmen y los resultados evidentes en su hijo. Diego, por su parte, expresó claramente su preferencia por continuar solo con Carmen, lo que puso a los padres en una posición difícil entre las recomendaciones profesionales y los deseos de su hijo. Carmen observó esta lucha familiar con el corazón partido. Se daba cuenta de que su presencia, que inicialmente había traído sanación y alegría a la casa, ahora estaba causando divisiones y conflictos. Comenzó a cuestionar si su falta de credenciales formales realmente representaba una limitación para Diego, si su amor y dedicación eran suficientes para justificar que permaneciera como su única tutora. La presión externa aumentó cuando algunos padres del círculo social de los Herrera comenzaron a cuestionar abiertamente la decisión de la familia. Durante una cena benéfica, Carmen escuchó conversaciones donde su trabajo era descrito como experimental y potencialmente irresponsable, aunque nadie cuestionaba los resultados. Muchos expresaban dudas sobre la sostenibilidad y la validez académica de un método tan poco convencional. Esa noche, Carmen tuvo una conversación profunda con Diego sobre el futuro. El niño, con una sabiduría que constantemente la sorprendía, le dijo que no le importaba lo que pensaran otras personas, que ella le había devuelto no solo su voz, sino también su alegría de vivir. Sus palabras, dichas en una mezcla hermosa de español, italiano y francés, recordaron a Carmen porque había aceptado este trabajo en primer lugar. Sin embargo, la realidad práctica no podía ser ignorada. Carmen sabía que necesitaba encontrar una manera de validar su trabajo sin comprometer la esencia de su método. Comenzó a estudiar por las noches, leyendo sobre pedagogía moderna, lingüística aplicada y psicología infantil, no para cambiar su enfoque, sino para entender cómo podía articular mejor lo que instintivamente sabía que funcionaba. Durante este periodo de incertidumbre, algo hermoso comenzó a emerger. Diego, inspirado por la dedicación de Carmen al aprendizaje continuo, expresó su deseo de enseñar a otros niños lo que había aprendido. Propuso crear un pequeño grupo de estudio donde pudiera compartir su conocimiento de idiomas con niños de familias amigas. Era una idea que sorprendió a todos, pero que también revelaba la profundidad de la transformación que había experimentado. La propuesta de Diego de convertirse en profesor junior marcó el inicio de una nueva fase en la historia. Carmen se dio cuenta de que su trabajo había trascendido la enseñanza individual para convertirse en algo más grande. Había despertado en Diego no solo la capacidad de aprender, sino también la pasión por enseñar. Era una multiplicación del conocimiento que ninguna evaluación formal podría medir, pero que representaba el verdadero éxito de su método. Mientras organizaban las primeras sesiones del grupo de estudio de Diego, Carmen reflexionó sobre el viaje que habían emprendido juntos. Desde sus primeros encuentros silenciosos en la biblioteca hasta convertirse en un equipo de enseñanza, habían creado algo único y especial. Sin embargo, también sabía que los desafíos más grandes aún estaban por venir y que las decisiones que tomaran en las próximas semanas determinarían no solo el futuro de Diego, sino también el suyo propio. El primer encuentro del grupo de estudio fue un éxito rotundo. Diego demostró una habilidad natural para enseñar, adaptando su comunicación según las necesidades de cada niño y usando los mismos métodos intuitivos que había aprendido de Carmen. Los padres de los otros niños quedaron impresionados no solo por las habilidades lingüísticas de Diego, sino por su madurez y empatía al enseñar. Esta experiencia generó un interés renovado en el método de Carmen, pero desde una perspectiva diferente. En lugar de ser vista como una educadora no tradicional trabajando en aislamiento,
comenzó a ser reconocida como la creadora de un enfoque pedagógico innovador que había producido resultados excepcionales. Era un cambio de narrativa que Carmen no había anticipado, pero que abría nuevas posibilidades para el futuro. Sin embargo, con esta nueva tensión también llegaron expectativas más altas y responsabilidades más complejas. Carmen se encontró navegando entre su deseo de mantener la simplicidad y autenticidad de su método, y la necesidad de articularlo de manera que pudiera ser entendido y respetado por la comunidad educativa formal. Era un equilibrio delicado que requería toda su sabiduría y experiencia. Una tarde de mayo, mientras observaba a Diego enseñar palabras en árabe a un grupo de niños fascinados, Carmen tuvo una revelación profunda. Se dio cuenta de que su verdadero legado no estaba en los idiomas que había enseñado, sino en haber despertado en Diego la confianza para compartir sus dones con otros. Había plantado una semilla de conocimiento y compasión que continuaría creciendo mucho después de que su trabajo directo hubiera terminado. Esa misma noche, Carmen tomó una decisión que sorprendería a toda la familia Herrera. Pero antes de revelar sus planes, había una conversación difícil que necesitaba tener. Secretos de su propio pasado que finalmente estaba lista para compartir. El momento de la verdad completa había llegado, y con él, la posibilidad de una transformación aún más profunda para todos los involucrados en esta extraordinaria historia de amor, pérdida y redención. La conversación que Carmen había estado posponiendo finalmente tuvo lugar una noche de junio. Cuando la mansión dormía y solo las luces del estudio permanecían encendidas, Carmen había pedido a don Ricardo y doña Mercedes que se sentaran con ella, explicándoles que había aspectos de su historia personal que necesitaban conocer antes de tomar cualquier decisión sobre el futuro. Sus manos temblaban ligeramente mientras organizaba las palabras en su mente, preparándose para abrir heridas que había mantenido cuidadosamente cerradas durante décadas. Carmen comenzó su relato desde el principio. Desde su infancia en un pequeño pueblo cerca de Sevilla, donde su familia había acogido a refugiados de diferentes nacionalidades durante los años difíciles. Su padre, un hombre sencillo pero de corazón noble, había insistido en que todos los niños de la casa aprendieran a comunicarse con los recién llegados. Era así como Carmen había absorbido sus primeros idiomas, no de libros sino de lágrimas y esperanzas compartidas alrededor de la mesa familiar. La verdadera revelación llegó cuando Carmen habló sobre Miguel. Su hijo perdido no había sido un accidente como había sugerido antes, sino algo mucho más doloroso. Miguel había nacido con una discapacidad del desarrollo que lo hacía diferente a otros niños. Carmen había dedicado su vida a cuidarlo, enseñándole todo lo que podía, luchando contra un sistema que no entendía sus necesidades especiales. Cuando Miguel murió a los 16 años, víctima de complicaciones médicas que podrían haberse evitado con mejor atención, Carmen sintió que su mundo se desmoronaba. Doña Mercedes escuchaba con lágrimas en los ojos, entendiendo ahora la profundidad de la conexión entre Carmen y Diego. No era solo una tutora enseñando idiomas a un niño rico. Era una madre que había perdido a su hijo encontrando una segunda oportunidad de amor y propósito. Don Ricardo, por su parte, permanecía en silencio. Pero Carmen podía ver en sus ojos una comprensión nueva de por qué su método funcionaba tan bien con Diego. Carmen continuó explicando cómo, después de la muerte de Miguel, había vagado de trabajo en trabajo, llevando consigo no solo el dolor de la pérdida, sino también todo el conocimiento que había acumulado durante años de cuidar a un niño especial. Había aprendido que el amor tenía su propio idioma, que la paciencia era una forma de traducción y que cada niño guardaba dentro de sí un mundo completo esperando ser descubierto. Era esta sabiduría, nacida del dolor pero transformada en esperanza, lo que había llevado a Diego de vuelta a la vida. La revelación más impactante llegó cuando Carmen admitió que sí sabía leer y escribir, pero que había ocultado esta habilidad porque había aprendido que las personas a menudo subestimaban lo que no podían categorizar fácilmente. Sus conocimientos habían sido autodidactas, adquiridos en bibliotecas públicas durante las noches después de largas jornadas de trabajo, motivados inicialmente por el deseo de ayudar mejor a Miguel y más tarde por una sed de conocimiento que nunca había podido saciar completamente. Don Ricardo interrumpió por primera vez en la noche, preguntando por qué Carmen había elegido mantener en secreto su verdadera educación. Carmen respondió con una sonrisa triste que había aprendido a través de años de experiencia, que las personas veían lo que esperaban ver. Una empleada de limpieza que hablaba varios idiomas era una curiosidad. Una mujer educada trabajando en empleos domésticos era una amenaza o una mentirosa. Había sido más fácil y más efectivo permitir que otros subestimaran sus capacidades. Esta confesión cambió fundamentalmente la dinámica entre Carmen y la familia Herrera. Doña Mercedes se sintió culpable por haber participado inconscientemente en esa subestimación, mientras que don Ricardo comenzó a ver a Carmen no como una empleada afortunada, sino como una profesional altamente calificada que había elegido trabajar con su familia. Era una recontextualización que requería ajustes emocionales por parte de todos. Sin embargo, la revelación más difícil aún estaba por venir.
Carmen les contó sobre una carta que había recibido la semana anterior. Una oferta de trabajo de una universidad prestigiosa que había escuchado sobre su método innovador a través de contactos académicos. Le ofrecían una posición como investigadora asociada para desarrollar y sistematizar su enfoque pedagógico con el objetivo de implementarlo en programas para niños con necesidades especiales. Era una oportunidad que podría cambiar su vida y potencialmente ayudar a miles de niños como Diego. La noticia cayó sobre la familia como una bomba silenciosa. Don Ricardo fue el primero en hablar, expresando su apoyo a la oportunidad profesional de Carmen mientras luchaba visiblemente con la idea de perderla. Doña Mercedes se quedó sin palabras, confrontando la realidad de que la mujer que había salvado a su hijo podría estar a punto de partir hacia un futuro que no los incluía. Era un momento de verdad que ninguno había anticipado. Diego, quien había estado escuchando desde la puerta entreabierta del estudio, entró en la habitación con los ojos llenos de lágrimas pero también de una determinación sorprendente para su edad. Se dirigió directamente a Carmen y le dijo, en un español perfecto y claro, que aunque la amaría siempre, entendía que ella tenía una misión más grande que cumplir. Sus palabras, llenas de una madurez que rompió el corazón de todos los presentes, demostraron que el niño había heredado no solo los idiomas que Carmen le había enseñado, sino también su sabiduría emocional. La decisión de Carmen no podía posponerse indefinidamente. La universidad requería una respuesta antes del final del mes, y cada día que pasaba aumentaba la tensión en la mansión. Carmen se encontraba dividida entre su lealtad hacia la familia que la había acogido y su responsabilidad hacia su propia misión de vida. Era una elección que no tenía una respuesta clara. Una de esas decisiones que cambiarían el curso de múltiples vidas sin importar cuál fuera el resultado. Durante esas semanas de incertidumbre, la relación entre Carmen y Diego se intensificó de manera hermosa y dolorosa a la vez. Ambos sabían que su tiempo juntos podría estar llegando a su fin y cada lección se convirtió en un regalo precioso que querían memorizar para siempre. Diego absorbía no solo palabras e idiomas, sino también valores y perspectivas de vida que Carmen compartía con la urgencia de alguien que quiere transmitir todo su conocimiento antes de partir. Carmen también intensificó su trabajo con los padres de Diego, enseñándoles no solo frases en diferentes idiomas, sino también las técnicas emocionales que había usado para conectar con su hijo. Quería asegurarse de que, sin importar lo que decidiera, la familia tuviera las herramientas necesarias para continuar el progreso que habían logrado juntos. Era una transferencia de conocimiento cargada de amor y ansiedad. La presión de la decisión comenzó a afectar a toda la familia. Don Ricardo se sumergió más profundamente en el trabajo, evitando las conversaciones sobre el futuro. Doña Mercedes alternaba entre momentos de comprensión y otros de desesperación al imaginar cómo sería la vida sin Carmen. Diego, por su parte, canalizó sus emociones en el aprendizaje como si quisiera absorber todo lo que Carmen pudiera enseñarle antes de que fuera demasiado tarde. Una tarde de julio, mientras Carmen organizaba los materiales didácticos que había creado durante su tiempo con Diego, encontró un cuaderno que el niño había estado escribiendo en secreto. Era un diario donde había documentado todas sus lecciones con Carmen, pero escrito en 10 idiomas diferentes, cada entrada alternando entre lenguas según el tema y la emoción que quería expresar. Era una obra maestra de expresión multicultural que demostraba no solo su dominio lingüístico, sino también su comprensión profunda de cómo diferentes idiomas pueden capturar diferentes aspectos de la experiencia humana. El descubrimiento del diario de Diego fue un momento de revelación para Carmen. Se dio cuenta de que su verdadero legado no estaba en los idiomas que había enseñado, sino en haber despertado en Diego una forma completamente nueva de ver y experimentar el mundo. El niño había trascendido la simple adquisición de vocabulario para desarrollar una conciencia cultural y emocional que lo acompañaría toda la vida. Esa misma noche, Carmen tuvo una conversación telefónica con el director del programa universitario. Durante la llamada, propuso una alternativa que no había considerado antes. En lugar de trasladarse físicamente a la universidad, podría desarrollar su investigación como un estudio de caso basado en su trabajo con Diego, documentando el proceso y los resultados para crear un modelo replicable. Era una propuesta que le permitiría mantener su conexión con la familia Herrera mientras contribuía al campo educativo más amplio. La propuesta fue recibida con entusiasmo por parte de la universidad, pero también introdujo una nueva variable en la ecuación familiar. Si Carmen permanecía para documentar su trabajo con Diego, la familia estaría constantemente bajo observación académica. Sus vidas privadas se convertirían en parte de un estudio formal, con todas las implicaciones que eso conllevaba para la privacidad y normalidad que tanto valoraban. Don Ricardo convocó una reunión familiar para discutir esta nueva opción. Era la primera vez en meses que todos se sentaban juntos para tomar una decisión colectiva, y la tensión en la habitación era palpable. Cada miembro de la familia tenía opiniones diferentes sobre lo que sería mejor para Diego, para Carmen y para todos ellos como unidad.
Era una conversación que requería equilibrar el amor familiar con las aspiraciones profesionales, la privacidad personal con el bien común. Diego sorprendió a todos al tomar la palabra durante esa reunión, con una elocuencia que habría sido impensable 2 años antes. Expresó su deseo de ser parte del estudio académico si eso significaba que más niños como él podrían beneficiarse del método de Carmen. Su generosidad y madurez conmovieron profundamente a sus padres, quienes vieron en ese momento la transformación completa de su hijo de un niño silencioso y retraído a un joven thoughtful y compasivo. La decisión final se pospuso una semana más mientras todos reflexionaban sobre las implicaciones de cada opción. Carmen pasó esos días caminando por los jardines de la mansión, recordando su llegada casi 2 años antes como una empleada temporal contratada de emergencia. Nunca había imaginado que su vida se entrelazaría tan profundamente con la de esta familia, ni que se encontraría enfrentando decisiones que afectarían no solo su futuro, sino también el legado de su trabajo. Durante esa semana de reflexión, Carmen recibió una llamada inesperada que cambiaría todo nuevamente. Era de su hermana Elena, quien vivía en Valencia y con quien había perdido contacto años atrás, después de la muerte de Miguel. Elena había visto una mención del trabajo de Carmen en un artículo periodístico y había logrado localizarla después de mucho buscar. La conversación fue emotiva y reveladora, llena de disculpas mutuas y de la necesidad de reconectar después de tanto tiempo separadas por el dolor. Elena le contó que había estado siguiendo discretamente la carrera de Carmen y que sentía un orgullo enorme por todo lo que había logrado. Pero también le reveló algo que Carmen no sabía. Elena tenía una hija adolescente con síndrome de Down que había estado luchando académicamente y había soñado durante años con que Carmen pudiera conocerla. Era una petición cargada de esperanza y nostalgia. Otra dimensión familiar que Carmen no había considerado en sus planes futuros. La llamada de Elena añadió una complejidad emocional adicional a la ya difícil decisión de Carmen. No solo estaba eligiendo entre la familia Herrera y la universidad, sino también enfrentando la posibilidad de reconectar con su propia familia biológica y ayudar a otra niña que necesitaba su apoyo. Era como si el universo estuviera presentándole múltiples oportunidades de sanar y servir al mismo tiempo. Esa noche, mientras Carmen reflexionaba sobre todas las variables en juego, Diego apareció en su habitación con una propuesta sorprendente. Había estado pensando en crear una fundación educativa que pudiera combinar el trabajo de Carmen con la universidad, el apoyo de su familia y la posibilidad de ayudar a otros niños como la sobrina de Carmen. Era una idea ambiciosa y hermosa, nacida de la mente de un niño de 11 años que había aprendido a pensar en múltiples idiomas y culturas. La propuesta de Diego fue el catalizador que Carmen necesitaba para ver una solución que integrara todas las piezas del rompecabezas. No tenía que elegir entre sus diferentes responsabilidades y oportunidades, podía crear algo nuevo que las abrazara todas. Era una visión que requeriría coraje, recursos y el apoyo de muchas personas, pero que ofrecía la posibilidad de un impacto mucho mayor del que había imaginado inicialmente. Sin embargo, antes de que pudiera presentar esta idea a la familia Herrera, Carmen recibió una noticia que la desarmaría completamente y pondría a prueba toda la fortaleza emocional que había construido durante años. La doctora que había atendido a Miguel durante sus últimos días la llamó con información que había estado guardando durante años, esperando el momento adecuado para compartirla. Era una revelación sobre las circunstancias de la muerte de su hijo que cambiaría para siempre la forma en que Carmen entendía su pasado y su propósito en la vida. La voz de la doctora Ramírez temblaba ligeramente cuando le explicó a Carmen lo que había descubierto años después de la muerte de Miguel. Documentos médicos que habían estado archivados incorrectamente habían salido a la luz durante una auditoría del hospital, revelando que Miguel había desarrollado un método propio de comunicación en los días finales de su vida. El personal de enfermería había documentado que el adolescente había estado enseñando palabras en diferentes idiomas a otros pacientes jóvenes, creando un sistema de apoyo emocional que ningún adulto había reconocido oficialmente. Carmen se sentó pesadamente en su cama, sintiendo como si el mundo girara a su alrededor. La doctora continuó explicando que Miguel había dejado notas escritas, pequeños papeles donde había documentado métodos para ayudar a otros niños a expresar sus emociones cuando las palabras normales no eran suficientes. Era como si su hijo hubiera anticipado el trabajo que Carmen haría años después, como si hubiera plantado las semillas de un legado que ella había estado inconscientemente siguiendo. Las lágrimas corrían por las mejillas de Carmen mientras la doctora le leía fragmentos de las notas de Miguel. En una de ellas, escrita con la caligrafía temblorosa de un adolescente enfermo, Miguel había escrito: "Mamá me enseñó que cada idioma tiene una manera diferente de decir te quiero. Algún día ella va a enseñar a otros niños como yo que las palabras son puentes, no muros". Carmen no podía creer que su hijo, en medio de su propio sufrimiento, hubiera estado pensando en su futuro y en el impacto que ella podría tener en otras vidas. La revelación sobre Miguel transformó completamente la perspectiva de Carmen sobre su trabajo con Diego y su decisión sobre el futuro.
Se dio cuenta de que no había sido una coincidencia que hubiera encontrado su camino hacia la familia Herrera, ni que hubiera desarrollado métodos tan efectivos para ayudar a Diego. Era como si Miguel hubiera estado guiándola silenciosamente hacia su verdadero propósito. Como si el amor entre madre e hijo hubiera trascendido la muerte para crear algo hermoso y útil en el mundo. Esa misma noche, Carmen llamó a Elena y le contó todo: la revelación sobre Miguel, su trabajo con Diego, la oportunidad universitaria, y la sensación abrumadora de que todas las piezas de su vida finalmente estaban cayendo en su lugar. Elena escuchó en silencio, reconociendo en la voz de su hermana una paz que no había estado presente durante años. Al final de la conversación, Elena propuso algo que Carmen no había esperado: mudarse temporalmente a la ciudad para que su hija pudiera beneficiarse directamente del método de Carmen, creando así una red familiar de apoyo que había estado rota durante demasiado tiempo. A la mañana siguiente, Carmen solicitó una reunión con toda la familia Herrera. Había llegado el momento de compartir no solo su decisión, sino también la visión completa de lo que podían crear juntos. Cuando se reunieron en el estudio, Carmen les contó sobre la llamada de la doctora y las notas de Miguel, explicando cómo esta revelación había iluminado el camino hacia el futuro que todos habían estado buscando. Carmen presentó su propuesta final: la creación de la Fundación Miguel Herrera para la Educación Multicultural Inclusiva, una organización que combinaría los recursos de la familia Herrera con el apoyo académico de la universidad y el conocimiento práctico que Carmen había desarrollado. Diego sería no solo el primer beneficiario documentado, sino también un embajador joven de los métodos, compartiendo su experiencia con otros niños que enfrentaran desafíos similares. La propuesta incluía la presencia de Elena y su hija como parte del programa piloto, creando una pequeña comunidad de aprendizaje donde diferentes tipos de necesidades especiales podrían ser atendidas con enfoques personalizados. Don Ricardo, con su experiencia empresarial, podría manejar los aspectos administrativos y de financiamiento, mientras que doña Mercedes podría liderar los esfuerzos de divulgación y conexión con otras familias. El silencio que siguió a la presentación de Carmen fue cargado de emoción. Diego fue el primero en hablar, expresando en una mezcla hermosa de español, italiano y francés que la idea le parecía perfecta porque honraba tanto la memoria de Miguel como el futuro de otros niños que necesitarían amor y comprensión. Sus palabras, llenas de una sabiduría que había florecido bajo el cuidado de Carmen, convencieron a sus padres de que esta era la dirección correcta. Don Ricardo, con lágrimas en los ojos que raramente permitía que otros vieran, expresó que nunca había escuchado una propuesta que combinara tan perfectamente propósito comercial con impacto social. Doña Mercedes abrazó a Carmen, susurrando su gratitud por haber traído no solo sanación a su hijo, sino también un sentido renovado de propósito a toda la familia. Era un momento de unidad y visión compartida que selló el compromiso de todos con el proyecto. Durante las siguientes semanas, la mansión Herrera se transformó en un centro de actividad planificada. Abogados trabajaban en la documentación legal de la fundación. Educadores universitarios visitaban para observar y documentar los métodos de Carmen, y arquitectos diseñaban modificaciones a la casa para crear espacios de aprendizaje apropiados. Diego participaba activamente en todas las discusiones, contribuyendo ideas y perspectivas que constantemente sorprendían a los adultos. Elena llegó con su hija Sofía a finales de agosto y el reencuentro entre las hermanas fue emotivo y sanador. Sofía, una adolescente de 14 años con síndrome de Down, se conectó inmediatamente con Diego, quien asumió naturalmente el papel de hermano mayor y mentor lingüístico. Carmen observaba estas interacciones con una mezcla de alegría y asombro, viendo cómo su método se expandía orgánicamente para incluir diferentes tipos de aprendizaje y necesidades. La primera sesión oficial de la fundación se llevó a cabo en septiembre, con 5 niños de diferentes familias participando en lo que Carmen llamó un círculo de idiomas. Diego lideró las actividades iniciales, enseñando canciones en diferentes lenguas mientras Carmen observaba y documentaba las interacciones. Los padres de los otros niños quedaron impresionados no solo por los métodos, sino por la atmósfera de aceptación y celebración de las diferencias que Carmen había creado. El éxito de las primeras sesiones atrajo la atención de medios educativos especializados, pero esta vez la cobertura fue diferente. En lugar de enfocarse en Carmen como una anomalía educativa, los artículos destacaban la colaboración entre familias, academia y comunidad para crear oportunidades de aprendizaje innovadoras. Carmen finalmente recibía reconocimiento no como una curiosidad, sino como una educadora visionaria que había desarrollado métodos revolucionarios. Sin embargo, el momento más emotivo llegó cuando Carmen recibió una carta de la universidad confirmando que su trabajo sería incluido en el currículo oficial de educación especial, con Miguel siendo reconocido póstumamente como co-inspirador del método. Era una validación académica que significaba más para Carmen que cualquier título formal, porque honraba la memoria de su hijo de una manera que la habría apreciado. Durante el primer aniversario del programa, Carmen organizó una ceremonia especial en los jardines de la mansión,
familias que habían participado en el programa compartieron testimonios sobre el impacto en sus hijos. Educadores presentaron datos sobre la efectividad del método. Y Diego ofreció una presentación en 10 idiomas sobre la importancia de la comunicación multicultural en un mundo interconectado. El discurso de Diego esa tarde fue extraordinario. Habló sobre su viaje desde el silencio hasta convertirse en un puente lingüístico para otros niños, sobre cómo Carmen le había enseñado que las diferencias no eran obstáculos sino oportunidades, y sobre su sueño de continuar expandiendo el programa hasta que ningún niño tuviera que sentirse solo en su propia voz. Sus palabras, fluidas y apasionadas, demostraron la transformación completa de un niño que una vez fue considerado sin esperanza de comunicación normal. Carmen escuchaba el discurso de Diego sintiendo una mezcla de orgullo maternal y satisfacción profesional que nunca había experimentado. Se dio cuenta de que su verdadero legado no estaría en los idiomas que había enseñado ni en los métodos que había desarrollado, sino en las vidas que había tocado y las oportunidades que había creado para que otros encontraran sus propias voces. Esa noche, mientras organizaba los materiales didácticos que ahora formaban parte del currículo oficial de la Fundación, Carmen encontró una nota que Diego había dejado en su escritorio. Estaba escrita en español perfecto, pero decorada con palabras de cariño en todos los idiomas que habían aprendido juntos. La nota decía: gracias por enseñarme que el amor es el único idioma que realmente importa, y que cuando lo hablas con fluidez, todos los demás idiomas se vuelven fáciles. 2 años después de esa ceremonia, Carmen se sentaba en el mismo estudio donde había comenzado todo, pero ahora rodeada de diplomas honorarios, reconocimientos académicos y fotografías de decenas de niños que habían participado en el programa. Diego, ahora de 15 años, era oficialmente su asistente de enseñanza y había comenzado a desarrollar sus propios métodos para trabajar con adolescentes. Elena había decidido quedarse permanentemente, convirtiéndose en la coordinadora administrativa de la fundación. El programa había crecido para incluir no solo enseñanza de idiomas, sino también terapia emocional multicultural, integración social para familias inmigrantes y formación de docentes en métodos de educación inclusiva. Carmen había logrado algo que nunca había imaginado: había convertido su dolor personal en una fuente de sanación para cientos de familias. En una tarde de primavera, mientras preparaba materiales para una conferencia internacional sobre educación inclusiva donde sería la oradora principal, Carmen reflexionó sobre el viaje extraordinario que había vivido. Desde llegar a la mansión Herrera como una empleada temporal hasta convertirse en una educadora reconocida mundialmente, había aprendido que los caminos más importantes en la vida raramente son los que planeamos, sino los que se abren cuando tenemos el coraje de seguir nuestro corazón. Diego entró al estudio con una sonrisa, cargando una pila de cartas de niños de diferentes países que habían escuchado sobre el programa y querían participar. Carmen las tomó en sus manos, sintiendo el peso de la responsabilidad y la alegría que representaban. Cada carta era una vida que podría ser transformada, una familia que podría encontrar esperanza, una comunidad que podría ser enriquecida. Mientras el sol se ponía sobre los jardines de la mansión, Carmen miró por la ventana y vio a Sofía enseñando palabras en alemán a un grupo de niños más pequeños, a Elena organizando materiales didácticos con la misma dedicación que Carmen había mostrado años atrás, y a Diego traduciendo una conversación entre padres que hablaban diferentes idiomas. Era una escena de armonía multicultural que habría sido impensable cuando Carmen llegó por primera vez con su pequeña maleta de cartón. Esa noche, Carmen escribió en su diario personal, algo que había comenzado a hacer después de encontrar las notas de Miguel, una reflexión que resumía todo lo que había aprendido: el verdadero poder de los idiomas no está en las palabras que conocemos, sino en los corazones que podemos tocar cuando hablamos con amor. Miguel me enseñó esto antes de partir, Diego me ayudó a recordarlo, y ahora tengo la oportunidad de compartirlo con el mundo. La historia de Carmen se había convertido en una leyenda en círculos educativos, pero para ella, el verdadero milagro no estaba en el reconocimiento público, sino en los momentos cotidianos. Ver a un niño sonreír cuando finalmente encuentra las palabras para expresar sus sentimientos. Observar a una familia reconstituirse alrededor de nuevas formas de comunicación, o escuchar a Diego planear su futuro como educador internacional especializado en programas inclusivos. En su último diario, escrito en una mezcla de todos los idiomas que había aprendido a lo largo de su vida, Carmen resumió su filosofía: llegué a esta casa pensando que venía a limpiar suelos y organizar libros. No sabía que venía a limpiar heridas del alma y a organizar los fragmentos rotos de una familia. No sabía que venía a encontrar mi propósito verdadero. Miguel tenía razón, las palabras son puentes, no muros. Y cuando construyes suficientes puentes, descubres que ya no hay lugares extraños en el mundo, solo hogares que aún no has visitado. La Fundación Miguel Herrera se había convertido en un modelo internacional para la educación inclusiva multicultural. Carmen viajaba por el mundo compartiendo su método, pero siempre regresaba a la mansión, que había sido su primer hogar verdadero desde la muerte de Miguel.
Diego, ahora estudiando pedagogía en la universidad mientras mantenía su trabajo en la fundación, había decidido dedicar su vida a continuar y expandir el legado que habían construido juntos, en el 10º aniversario del programa. Durante una celebración que reunió a cientos de familias que habían sido impactadas por el trabajo de Carmen, doña Mercedes tomó el micrófono para hablar. Con voz emocionada, recordó el día que una empleada de limpieza había llegado a su casa y había cambiado no solo la vida de Diego, sino el destino de toda la familia. Carmen no solo nos enseñó idiomas, dijo, nos enseñó el idioma más importante de todos, el idioma del amor incondicional. Esa noche, mientras las festividades continuaban en los jardines iluminados de la mansión, Carmen se retiró a su habitación y abrió la carta que había estado guardando durante semanas. Era de la Real Academia Española, informándole que había sido seleccionada para recibir un reconocimiento especial por su contribución al desarrollo de metodologías innovadoras en la enseñanza de idiomas. El honor sería otorgado en memoria de Miguel, reconociendo que su inspiración había sido fundamental en el desarrollo del método. Carmen sostuvo la carta contra su pecho, sintiendo como si Miguel estuviera presente en la habitación. Había tomado el dolor más profundo de su vida y lo había transformado en una fuente de alegría para miles de personas. Había demostrado que la educación verdadera no requiere aulas tradicionales ni títulos formales, sino amor, paciencia y la creencia inquebrantable de que cada persona tiene algo valioso que ofrecer al mundo. En su reflexión final de esa noche extraordinaria, Carmen escribió, Miguel, mi niño querido, tu profecía se cumplió. He enseñado a otros niños que las palabras son puentes, y ellos me han enseñado que el amor no conoce fronteras de idioma, clase social o diferencias académicas. Diego encontró su voz. Elena encontró su camino de regreso a casa, los Herrera encontraron la sanación que necesitaban y yo encontré mi propósito verdadero. Desde donde estés, espero que estés orgulloso de la familia que hemos construido con las semillas que plantaste.